Luego de llegada de Gohan y compañía, son invitados dentro del gran árbol donde se les muestra una profecía, que era la última historia creada por los primeros. Con la descripción del guerrero que se plasmaba en la pintura, todos los presentes saben que el sujeto que estaba en la pintura era Gohan. Dentro del árbol donde Rito y las demás dejan el lugar para darse un paseo por el pueblo y conocer los alrededores por petición de Konzu, Gohan se queda dentro junto con este mismo. Gohan, estando de frente al viejo, le pregunta: ¿por qué solo tengo que estar yo en este lugar? Konzu le responde: es simple. Si eres quien dices ser, podrás replicar y usar ese poder. Aunque tengo fe en que lo lograrás, no podremos estar seguros si no probamos. Pero antes de comenzar necesito ver tus recuerdos de cómo eras en ese entonces. Gohan, preguntándose por qué estaba pasando todo esto, le dice: ¿pero no eras capaz de ver mis recuerdos desde hace rato? Konzu le responde: exactamente por eso tengo que pedirte ese favor. Los recuerdos que vi solo eran fragmentos. Teniendo en cuenta que eres de otra dimensión, es fácil saber que no puedo saber todo de ti. Gohan, al saber eso, le pregunta: ¿así que tengo que dejar que entres en mi cabeza para ver mis recuerdos? Konzu le responde: no necesariamente los veré todos. Sino lo que tus amigos dicen. Gohan le pregunta nuevamente: entonces ¿por qué no le pides a ellos que te lo muestren? Aunque imagino que ya lo hiciste hace un rato. Konzu le responde: pude hacerlo, pero ellos solo presenciaron tu apariencia y acciones. Aunque ellos son cercanos a ti, no puedo saber si es tan poderoso como dicen si solo lo veo de lejos. Por eso tengo que no solo verlo sino sentirlo. Tus recuerdos no son solo sentimientos superficiales como los de ellos con respecto al poder que tuviste esa vez. Sino que tienes la facultad de tener esos recuerdos en tu cuerpo también. Gohan, tratando de entender, le pregunta: ¿dices que mi cuerpo también puede pensar? Konzu le responde: no exactamente. Tu cuerpo no recuerda sonidos o imágenes sino el tacto. Recuerdas el dolor de una herida u otra cosa. Gohan, entendiendo, le dice: entonces adelante. Si puedes ayudarme a dominar ese poder te estaría muy agradecido. Mientras tanto, en otro lado. Lejos de donde se encontraban se alzaba un pequeño pero imponente reino donde a su paso se destruían los alrededores. Mientras salía del centro de ese lugar soldados que se encargaban de expandirse en la torre que destacaba en el mismo centro, Kaiser se encontraba viendo cómo su reino se iba creando una vez más. A su lado, un sujeto que no era muy fuerte de apariencia le dice a Kaiser mientras estaba de rodillas: mi señor. Hemos capturado a varios animales y ya los hemos convertido. También hemos refinado los recursos y establecido ya mismo la planta de energía y producción en masa de los soldados. Kaiser le responde: bien hecho. Ahora podremos expandirnos más rápido que antes. No volveré a cometer el mismo error de salir de aquí sin asegurar un territorio primero. El sujeto que su lado, quien era su asistente, le dice: señor, disculpe mi atrevimiento, pero tengo una duda con respecto a nuestra rehén. Kaiser le dice con una voz algo molesta: ¿qué? ¿Me dirás que no puedo hacer lo que me plazca como esos asquerosos seres? El asistente, sintiendo la ira de Kaiser, le responde: no señor. No me atrevería a dudar de sus acciones. Es solo que me gustaría de saber el motivo de tener en custodia a una simple humana. Kaiser, viendo su curiosidad, se levanta de su asiento y mirándolo desde arriba le responde: desde mi segunda derrota me di cuenta que no todo se puede resolver con poder. En mi segunda venida solamente atacaba sin tomar en cuenta los riesgos y pérdidas por mi parte. El asistente, confundido, le dice: pero mi señor. Su enemigo Git ya no es una amenaza. Además, las alianzas y armas que antes existían ya no están operativas. Ahora ya no hay nada que lo pueda detener. Kaiser le responde: lo mismo pensé cuando fui revivido. Cuando dejé a Gid en un estado cercano a la muerte, pensé que ya obtuve mi victoria. Pero en sus palabras tras su derrota me dejó muy en claro algo. El asistente le pregunta: ¿y qué fue, señor? Kaiser, recordando, le responde: sus palabras fueron: si crees que con mi derrota tienes el universo a tus pies, estás completamente equivocado. En cierto lugar hay un cierto guerrero que es infinitamente más fuerte que yo. No importa que tan fuerte fuera yo. No podía ni llegarle a los talones. No importa que tanto tiempo estés esperando. Con cada segundo que pasa él se vuelve más fuerte. El asistente, al escuchar esas palabras, se exalta diciendo: eso es imposible. No existe alguien más fuerte que usted. Nadie en este universo puede siquiera acercarse a usted. Kaiser le responde: he vivido por muchas eras y puedo saber con seguridad que sus palabras no fueron mentira. El asistente, viendo que de verdad eran ciertas esas palabras, trata de pensar en una solución, pero Kaiser le dice:
No me digas que estás pensando en que ese sujeto puede ser una amenaza para mí, ¿verdad? ¿Crees que necesito protección de alguien? El asistente, estando nuevamente de rodillas, le responde. Disculpe mi osadía de pensar que usted necesita de alguien o algo. Kaiser, viendo a su asistente, vuelve a su asiento para luego decir. La razón del por qué la tenemos en custodia es para usarla. El asistente, pensando, le dice. Ya veo. ¿Tiene pensado usarla de juguete personal? Kaiser le responde. No me tomes por alguien tan bajo como para hacer eso. Ese sujeto del que habló Git se encuentra en este planeta. El asistente, sorprendido, le pregunta. ¿Está usted seguro, señor? Kaiser le responde. La secuestré personalmente porque ese sujeto le tiene mucho aprecio. Ese sentimiento de amor le tiene atado a ella. Mi intención es usarla como carnada para traerlo hasta aquí y cuando me haya recuperado por completo matarlo enfrente de ella. Después de acabar con ambos no habrá nada que pueda detenerme. El asistente luego le dice. ¿Cómo se esperaba de usted, mi señor? Algo tan elaborado como eso solo puede hacerlo usted. Kaiser, sin hacer caso a ese halago, piensa. Cualquier idiota puede idear algo como eso. Pero no tengo más remedio que hacerlo si quiero asegurarme. Además, con ese viejo aún viviendo podría ser un problema. Necesito restaurar mi núcleo antes de que ese tipo venga. Luego, pensando en la posibilidad de aprender sobre el Saiyajin, se le ocurre una idea, por lo que piensa. Si busco recuperar mi poder sería mejor si envío a un centinela hasta ellos. Luego le dice a su asistente. Tráeme el prototipo ahora. El asistente lo hace de inmediato. Cuando se lo trae, le dice a Kaiser. Le comunico, mi señor, que este es solo un prototipo, por lo que no le puedo asegurar en su totalidad su funcionamiento correcto. Kaiser le responde. Eso ya lo sé. Es solo que hay algo que quiero probar. Luego, colocando su mano sobre el prototipo, se comienza a envolver por una cosa negra que luego toma la forma de un sujeto muy fuerte. Luego Kaiser, parado de frente, le dice. Desde ahora te llamas Beikor. Luego, al decir el nombre de su nueva creación, comienza a moverse y tomar vida. Una vez que la creación y transformación terminan, Beikor se arrodilla diciendo. He sido creado para servir a mi creador. Por favor, deme órdenes que pueda llevar a cabo. Kaiser, sonriendo por el resultado, dice. Salió mejor de lo que esperaba. Con un prototipo de recolección de energía de batalla me esperaba que fallara, pero esto es mejor. Luego, dirigiéndose a Beikor, le responde. Quiero que hagas esto. Volviendo al lugar donde estaban Gohan y compañía. Némesis y Mea se encontraban paseando cerca de la entrada. Rito junto con Lala estaban teniendo una especie de cita, pero no del todo, al estar Rito poco acostumbrado a estar saliendo con ella. Mikado se encontraba trabajando en algo que quería no revelar hasta cierto punto y Yami se encontraba comiendo los dulces que habían. Todo estaba calmado y tranquilo por unas cuantas horas. Tras eso, los guardias de la entrada sienten un pequeño temblor, por lo que asocian eso a los Erra, ya que era de noche. Luego sienten otro temblor, por lo que, pero un poco más fuerte. Siguen pensando en la anterior idea, pero luego ven que había polvo a lo lejos. Uno de ellos avanza un poco para ver qué era. Esforzándose en ver más claramente lo que era, escucha una explosión detrás de él. Con impacto en su expresión, se da la vuelta y ve como la puerta estaba destruida. Tras eso, escucha una voz de alguien diciendo. Pensaba que sería algo difícil entrar, pero parece que no. En eso, el resto del pueblo escucha la explosión y entra en alerta. Rito junto con Lala, que estaban más cerca de la entrada, que había sido destruida por una explosión, ven como la gente se estaba alejando del lugar. Ambos se acercan para ver qué era lo que estaba pasando. Varios guardias comienzan a salir volando en varias direcciones con muchas heridas a la vez, que trataban de lograr que todos los que no eran luchadores salieran del lugar y se ubicaran en un lugar seguro. Lala, viendo el escándalo, le pregunta a Peque. ¿Qué sucede, Peque? Este, mirando con atención, le responde. No puedo ver claramente, pero por el sonido debe de ser un ataque directo de algo o alguien. Mis lecturas me dicen que puede ser un solo individuo. Rito, impactado, pregunta. ¿Uno solo? Luego, mirando de nuevo al lugar de donde venían los sonidos de golpes y dolor, se comienza a volverse visible la figura de un hombre, el cual era bastante alto, que a su vez tenía puesta una armadura negra de cuerpo completo a excepción de su cabeza. Mientras tanto, en otro lado, Gohan se encontraba meditando para lograr alcanzar el estado deseado. El anciano, concebiendo que Gohan estaba avanzando de a poco, siente una perturbación cerca del lugar. Cerrando los ojos para ver afuera, recita. Gran Madre. Déjame ver a través de tus ojos lo que hay afuera. El árbol se agita a escuchar esas palabras y le da el don de ver. Concebiendo afuera, logra dar con el lugar del escándalo.
Con mucho polvo en el área logra ver a varios de sus hijos siendo golpeados y otros tirados en el suelo. Ante esa vista Konzu se alarma pensando en una posible causa a todo eso. Al mismo tiempo logra ver a una silueta que le hacía algo familiar que le hacía recordar a cierto ejército. Cuando logra ver más de cerca ve a un soldado del ejército de Kaiser. Al ver que había llegado a último pueblo seguro de todos, se alarma y trata de ver alguna solución. En eso logra ver a los acompañantes de Gohan, los cuales era Rito, Lala, Nemesis, Mea y Yami. Cuando los ve en el lugar de abstiene de salir y ver cómo se desarrollaba. Gohan, que estaba meditando profundamente, no podía sentir lo que ocurría afuera, por lo que era algo que podría jugar en contra de sus amigos que se encontraban de cara al problema. Volviendo al lugar de todo el alboroto, Yami pregunta, ¿quién es? Rito le responde, no lo sé. Pero es peligroso si no hacemos algo. Cuando el soldado logra despejar por completo la entrada de guardias y luchadores, ve a 5 personas que no se movían de donde estaban. Al ver tal momento dice con seriedad. Tal parece que hay idiotas que no saben lo que pasa. Rito, viendo que se estaba acercando, dice, voy por Gohan. Némesis le detiene diciendo, no te molestes. Si vas no podrás entrar a no ser que el viejo lo permita. Y por ahora nada puede entrar o salir de ese lugar. Rito, lamentándose, dice, justo en este momento. Supongo que tendremos que hacer algo al respecto con él. Yami, entrando a su modo Darkness, dice, es simple. Acabaremos con él. Tras decir eso, Yami, Mea y Némesis se lanzan contra el soldado oscuro. El primer ataque que lanza Mea le causa daño al soldado haciendo que retroceda. En cuanto a Némesis le corta con cuchillas y Yami hace lo mismo. El soldado, siendo empujado por estos ataques, sufre daño que lo hace arrodillarse. Mea, al ver eso, dice, es bastante más débil de lo que esperaba. El soldado, viendo a esas 3 enfrente suyo, mantiene su expresión seria y piensa. En verdad son fuertes. Las descripciones de mi señor no eran exageradas. Si es así como se ponen las cosas, entonces es momento de probar el prototipo. El soldado oscuro, levantándose nuevamente, respira profundo y logra activar el prototipo que llevaba dentro. Yami, al ver que otra vez se levanta, dice, veo que no caerá tan fácil. Némesis, pensando lo mismo, dice, es algo molesto ver esto. Mejor acabo rápido con esto antes de que sea una molestia. Cuando Némesis hace aparecer una cuchilla sobre el soldado oscuro, dice, no lo tomes a mal, pero es necesario hacerlo. Tras eso hace su movimiento para matarlo. Cuando el soldado estaba a punto de ser cortado por la cuchilla, siente un impulso de poder y siente como sus heridas se recuperan en un instante. Luego siente una presión en su cabeza, pero no tanta como para pensar que era algo peligroso. Cuando mira arriba, ve una gran cuchilla negra que estaba encima de su cabeza, la cual hacía presión desde la punta. Todos, al ver lo que había pasado, se preguntaban cómo era posible. Némesis pensaba en qué había ocurrido. Yami y Mea se preguntaban lo mismo, y Rito, viendo más detenidamente, piensa, espera. ¿Antes eso lo habría matado y ahora no le hace nada? Y no solo eso. ¿No se ve como si no hubiera recibido daño alguno? Está como si nada hubiera pasado. El soldado oscuro, sabiendo que estaba pasando, toma la cuchilla de arriba y la hace a un lado, golpeando el suelo. De inmediato Némesis retira su espada y se preguntaba por qué ahora no le hizo nada. El soldado, moviendo la cabeza, dice, si me hubieras hecho eso antes, de seguro habría muerto. Pero tu error fue pensar que eso me haría algo una segunda vez. Pero ahora ninguno de tus ataques me hará daño. Némesis, pensando en una posible respuesta a lo que estaba pasando, le dice a Mea, dispara un ataque de energía a distancia. Mea hace caso a su orden y se prepara para disparar. El soldado oscuro, al ver que le iban a atacar con otro tipo, se cubre con sus brazos. Némesis, mirando lo que estaba haciendo, se pregunta, ¿qué diablos hace? Mea, sin poner atención a lo que estaba pasando, dispara. Cuando ésta dispara, el soldado se cubre y recibe el ataque directamente. Cuando termina el ataque, ven al soldado con los brazos quemados y sin posibilidad de poder volver a ocuparlos. Cuando Mea se pone feliz al ver que le había dado, le pide a Némesis que la felicite. Némesis, sin prestarle atención, mira detenidamente y ve cómo el soldado comienza a recuperarse hasta estar completamente sano. Todos, al ver eso, se asombran y se preguntaba cómo lo hacía. Némesis, pensando en lo que estaba pasando, le dice a Mea, dispara otra vez. Mea, haciendo caso, dispara, pero con un arma con más poder que la anterior. Cuando dispara, el soldado no se cubre esta vez y lo recibe de lleno. Mea, intrigada al ver eso, pensaba que se estaba burlando de ella. Yami, tratando de calmarla, le dice, espera. Mira. El soldado, que por segunda vez que había recibido el ataque, ahora no se encontraba herido.
De hecho ni siquiera se había movido del lugar, por lo que Némesis al ver eso confirma lo que estaba pensando. Konzu, que vio todo eso, se asusta y temía que lo peor podría pasar. Dejando de ver lo que estaba pasando, piensa, ¿qué hago? Podría despertar a Son Gohan y enviarlo a usar eso una vez más. Pero solo tiene un último uso, por lo que no es algo a tomar a la ligera. Némesis, viendo lo que estaba pasando, dice, ¿así que es eso? Yami le pregunta qué era y ella le responde, adaptación y regeneración. Ahora tiene sentido porque ya no recibe daño. Yami dice al respecto, ¿así que es eso? Será un gran problema. Konzu, al sentir lo que había fuera, toma abrupta decisión de despertar a Gohan. Tratando de hacer que se moviera, se percata de que no respondía ante nada. Parecía estar muy metido en lo suyo y no se movía para nada. Volviendo al lugar de antes. Mea, viendo que se estaba volviendo peligroso seguir de esa manera, decide ir primero a atacarlo con todo lo que tenía. Némesis, tratando de detenerla, no lo logra, pero antes de que Mea avanzara un par de metros, el soldado oscuro aparece enfrente de ella y le da un rodillazo en la cara, seguido de una patada que la deja enterrada en el suelo. Ante tal golpe, Mea queda fuera de combate rápidamente. Yami trata de esquivar, pero termina igual que Mea. Lala, viendo como sus dos amigas fueron golpeadas de esa manera, se lanza con su espada para detenerlo. Némesis hace lo mismo, mientras que Rito, paralizado por lo que acababa de ver, no avanza para nada. Las dos, atacando rápidamente sin dejarlo avanzar, trataban de derrotarlo. El soldado, recibiendo todo el daño, dice en su cabeza, este prototipo que me dio mi señor es realmente impresionante. Con los datos que tengo puedo saber con seguridad que mi señor estará contento. Ahora solo tengo que encargarme de estas molestias para darle a mi señor la noticia. El soldado, contraacatando, toma la cabeza de ambas y deja a Lala muy mal herida, mientras que Némesis, recibiendo más daño del que esperaba, logra escapar. Lala, levantándose rápidamente, logra recuperarse, pero a duras penas. Némesis, viendo cómo se encontraba Lala, piensa, ¿cómo es que un solo ataque puede dejarla así? No tiene lógica el que con un mínimo movimiento logre hacer eso. Luego, sin darse cuenta, es atrapada en una esfera transparente que le comienza a quemar continuamente. El soldado, pasando a su lado, dice, eres algo molesta. Con Yami y Mea fuera de combate. Lala herida y Némesis atrapada, Rito se veía en una difícil situación. Pensando en que debía moverse para salvarlas, le entra a la cabeza una molestia, por lo que dice, ¿cómo diablos puedo ayudarlas? No puedo hacer lo que ellas y tampoco soy tan fuerte y rápido como Gohan. Este sujeto es demasiado para mí. Si lo hago, es seguro que solo seré una carga. Luego de ello, recuerda una conversación que tuvo con Gohan hace un tiempo, el cual este dice, ¿qué sucede, Rito? No me digas que ya estás cansado con solo eso. Rito le responde, no es eso. Es solo que no puedo dejar de pensar que a pesar de estar siendo entrenado por ti, sigo siendo inútil. Gohan, viendo su expresión, siente que tenía que decirle algo, por lo que sonríe un poco y le responde, si tan inútil te sientes, entonces lo eres. Rito, sintiendo el dolor, le dice, oye, eso duele. Gohan, riendo, le responde, pero es verdad, ¿no? Si sigues diciendo que eres un inútil, entonces lo eres. Pero si dices que eres capaz de hacer las cosas, entonces también lo eres. Rito le pregunta, ¿a qué te refieres? Gohan le responde, es difícil de explicar en pocas palabras, pero eres quien tú decidas ser. No importa que te digan, solo enfócate en ti mismo. Rito le dice, suenas como un padre. Gohan le responde, pero es la verdad. Por eso, si sientes que no puedes resolver el problema que tienes enfrente, primero inténtalo. No te quedes quieto pensando y solo hazlo. Volviendo al presente. Rito, teniendo en mente esas palabras, deja de pensar tanto y solo se mueve. Dentro del gran árbol, Konzu logra al fin en despertar a Gohan usando la meditación original. Gohan, aturdido, pregunta, ¿dónde estoy? Konzu le responde, estás dentro del gran árbol conmigo. Por cierto, ¿qué estabas haciendo para estar tan concentrado? Gohan le responde, no lo sé. Simplemente apareció una mujer y me comenzó a mostrar cosas. Konzu, desconociendo de lo que estaba hablando, le entra mucha curiosidad y le pregunta, ¿qué clase de cosas? Gohan le responde, fue sobre. Antes de que terminara de hablar, siente un temblor, por lo que se alarma pensando en que hay algo malo pasando afuera. Al mismo tiempo, pensando en que algo les estaría pasando a Rito y las demás, trata de ir corriendo afuera. Konzu, tratando de advertirle, le dice, espera. Si vas así sin más, terminará mal. El enemigo de ahora es peligro si no tienes cuidado. Gohan, escuchando sin detenerle, le responde, lo tendré en cuenta.
Volviendo unos instantes antes de que Gohan despertara, Lala estaba a punto de ser golpeada por el soldado que al verla dice, estás bastante lejos de tu papi para que te proteja. Tras decir eso con su brazo le lanza un ataque a Lala que no podía moverse ya. En ese mismo instante el golpe es detenido de golpe por lo que el soldado se sorprende diciendo, eres bastante resiste como para haber detenido mi ataque y no salir lastimado. Rito quien lo había detenido le responde, no te atrevas a tocarla. El soldado viendo lo atrevido que era Rito le dice, entonces me entretendrás por un rato. Volviendo al presente Gohan iba a toda velocidad al lugar ya que estaba muy lejos. Sintiendo que el ki de todos estaba decayendo en especial el de Rito se apresura. Cuando llega al lugar ve mucho humo y polvo por lo que tras unos instantes logra ver a Rito de espaldas. Gohan al verlo le dice, oye ¿qué sucede? El ki de todos es bajo. Cuando el humo se disipa mejor, Gohan comienza a ver algo que salía de la espalda de Rito. Luego ve a un sujeto más grande que tenía a Rito al nivel de su mano. Cuando se va la mayoría del polvo y humo, Gohan ve a su amigo colgando desde una cuchilla grande que le estaba atravesando se queda impactado. El soldado al teniendo a Rito ya moribundo dice, esperaba más de ti pero por lo menos me divertiste. Luego mirando a su lado ve al Saiyajin que ya había llegado. El soldado al verlo le dice, al fin llegas. Sabes que no me gusta esperar. Más te vale ser mejor que... Sin terminar de decir sus palabras, sale volando a una gran velocidad del lugar. Cuando colisiona con las afueras Gohan tenía a Rito en sus brazos. En ese momento sentía como el ki de Rito iba disminuyendo de a poco mientras veía todas sus heridas. Némesis que trataba de reducir el daño constante de la trama en la que estaba escucha como la esfera es destruida y logra salir. Con su cuerpo algo inestable logra mantener su forma por lo que se pregunta quién fue. Cuando mira a Gohan de frente se alegra de verlo pero al mismo tiempo ve a Rito en sus brazos ensangrentado. Ella no pudo saber lo que ocurrió mientras estaba atrapada pero ya se hacía la idea de lo que había pasado. En eso Gohan deja con cuidado a Rito en el suelo y le pregunta a Némesis, ¿puedes hacer algo para salvarlo? Némesis le responde, no lo sé pero haré lo que pueda. Luego el Saiyajin levantándose le dice, cuento contigo. Luego de decirlo comienza a avanzar sin antes darle de su energía a Rito para que no muriera. En cuanto a las demás Gohan hace lo mismo con la suficiente energía para que despertaran. El soldado que había sido mandado a volar con el solo golpe de Gohan se levanta de a poco diciendo, diablos. Ese fue un buen golpe. Pero ahora que lo hizo soy inmune a esos ataques. Mientras Gohan se acercaba Némesis le grita. Ten cuidado Gohan. Ese desgraciado puede adaptarse al daño que recibe y puede regenerarse de cualquier herida. Gohan haciendo una señal de que la escucha vuelve a lo que estaba. El soldado oscuro viendo como el Saiyajin se acercaba a este con una sonrisa en su rostro comienza a caminar hacia él. Cuando ambos están uno frente al otro se comienza a sentir la tensión. Gohan al tenerlo de frente de inmediato lo ataca con más fuerza que antes logrando mandarlo aún más lejos. El soldado al recibir el ataque no recibe daño por lo que ve que ya se había adaptado al tipo de daño que había hecho Gohan. Mientras aún se movía Gohan aparece enfrente de él y le da otro golpe enterrándolo en el suelo. El Saiyajin aterrizando escucha al soldado decir, ¿así que eso es todo lo que puedes hacer? Mi señor en verdad te está sobreestimando. Si no puedes estar a la altura de sus expectativas entonces no mereces vivir. Tras eso hace explotar el suelo saliendo él del hoyo para atacar al Saiyajin. Gohan al ver que se movía bastante rápido decide bloquear sus ataques. Al recibir el primer golpe siente como si hubiera recibido un gran daño en su mano. Al sentir eso decide transformarse en Super Saiyajin para superar tanto la velocidad como el poder de su oponente. Cuando Gohan se transforma el soldado se asombra de su cambio de apariencia. Con el asombro dice, eso es de lo que estaba hablando. Ahora se pondrá más divertido. Gohan tras eso ataca con gran velocidad y poder al soldado oscuro. Con todos los ataques recibidos por parte del soldado este se percata de que sus ataques ya no le hacían daño. El sentir eso sonríe diciendo, ahora soy invulnerable a tus ataques. No siento ni cosquillas. Gohan percatándose de que lo que le dijo Némesis era verdad se deja de juegos y pasa de golpe a su forma blue alejándose por un instante. El soldado viendo el nuevo cambio de apariencia de Gohan se asombra y dice, parece que tienes muchos trucos escondidos. Me pregunto si tienes más. Luego este estando de saco de boxeo pasa a atacar diciendo, hazme más fuerte. Gohan se dispone a atacar nuevamente asestándole un golpe directo en el rostro pero el soldado no le afecta.
Gohan, viendo que no podía seguir atacando con sus manos, decide pasar a atacar con ki. Lanzando ataques de ki a distancia logra causarle bastante daño al soldado. Luego de un rato de lanzar ataques a distancia, el soldado comienza a recuperarse y a desarrollar la resistencia a ki. Cuando logra tener la inmunidad a los ataques del Saiyajin, este sonríe diciendo: ahora es mi turno. Gohan, mirando cómo el soldado no tenía heridas, se pregunta si había alguna forma de derrotarlo, pero en eso lo ve de frente en un instante y siente cómo es golpeado en el estómago. El soldado, con una sonrisa en su rostro, le dice: ahora es mi turno de atacar. Tras decir eso, el soldado comienza a atacar a Gohan una y otra vez con una increíble velocidad. Mientras Gohan era golpeado y trataba de evitar el daño, piensa: ¿pero qué sucede? ¿Cómo es posible que en un solo instante aumentara su poder? No solo aumenta su defensa, sino que también aumente su poder. Parece que no puedo darme el lujo de quedarme sin hacer nada. El soldado, viendo cómo Gohan comenzaba a atacar, no se defiende y sigue atacando sin parar. Aumentando su fuerza y velocidad además del daño de sus golpes, lograba estar a la par del Saiyajin en un instante. Gohan, viendo cómo perdía el combate, decide usar su máximo poder en su forma Blue y atacar otra vez. Mientras se desarrollaba la pelea lejos para no poner en riesgo a los demás, Konzu aparece en la puerta viendo cómo todo estaba destruido. Haciendo su trabajo de ayudar a los guardianes, les deja caer una Gohan en sus cabezas provenientes de un frasco que tenía en su mano. Cuando termina, logra ver a los acompañantes de Gohan, quienes estaban en las puertas. Cuando llega, ve a todas en el suelo, incluyendo a Rito, quien era el más herido. Al ver a Némesis al lado de Rito, se percata de que estaba tratando de sanarlo. Sin saber la razón del por qué lo hacía, se acerca y logra ver que Rito tenía una enorme perforación en su torso que era bastante notable. En eso Némesis dice en voz alta: oye anciano, no te quedes ahí y ayuda a las demás a despertar. Estoy algo ocupada aquí, así que no puedo acompañarte. Konzu hace caso y de inmediato les da unas gotas a todas en su cabeza, haciendo que éstas despertaran y sanaran. Némesis, al ver eso, le pregunta a Konzu: oye, sobre lo que acabar de hacer ahora, ¿puedes hacer lo que Konzu, acercándose, le responde: su herida es muy grave. Puedo mantenerlo vivo, pero no sé si podrá ser sanada esa herida. Némesis le responde: es suficiente. Volviendo al campo de batalla. Han pasado varios minutos de pelea y Gohan, que seguía peleando, estaba muy mal herido, ya casi sin energías para mantenerse en pie. Por otro lado, el soldado oscuro se encontraba en perfectas condiciones. Gohan, estando en el suelo, no logra seguir manteniendo su forma Blue y vuelve a su estado base. El soldado, al ver que el Saiyajin había perdido sus fuerzas, dice: parece que no estabas a la altura de las expectativas de mi señor. Golpeando 2 veces a Gohan, le dice: eres solo una basura como el resto. Dándole otro golpe, le dice: y no puedes hacer nada para cambiarlo. Golpeándolo otra vez, le dice: y si no puedes aguantar esto, no podrás salvar a tu mujer. Gohan, escucharlo, se da cuenta de que estaba hablando de Kotegawa, quien se encontraba dormida en algún lugar siendo retenida. El soldado, luego dándole otro golpe, le dice: pronto mi señor se cansará de ella y la hará su juguete, como lo ha hecho siempre con otras hembras. El soldado, viendo cómo Gohan, a pesar de recibir los golpes de lleno, seguía de pie. Molesto al ver que no caía, le da un golpe que lo deja en el aire. El soldado, apenas golpea de Gohan, decide que ya no era divertido seguir, por lo que decide ponerle fin. Cuando está a punto de darle el golpe final, dice: fue divertido, pero ya es hora de que mueras. En el momento de que estaba a solo un par de milímetros de golpearlo, el Saiyajin desaparece de su vista. El soldado se sorprende y se pregunta qué había pasado. Luego, dándose la vuelta, ve a Gohan de pie nuevamente de espaldas. El soldado, al verlo, le dice: ¿cómo diablos hiciste eso? Con esas heridas no deberías moverte así de rápido. Gohan, por su parte, sin decir nada, se da la vuelta y el soldado, al verlo, se da cuenta de que en sus ojos había un nuevo brillo, el cual era muy diferente a los anteriores.